Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a conversar en cuanto a seres espirituales, seres angelicales, y hago referencia en esta ocasión a Samael. Vamos a tratar de explicar, analizando las fuentes antiguas, quién es Samael, quién es esta entidad espiritual que también se le ha identificado como el veneno de Dios, porque de hecho ese nombre es Samael. Una de las traducciones es precisamente el veneno de Dios. Algunos también lo identifican como el príncipe de los demonios. Así que aquí encontramos una serie de atribuciones y descripciones de este ser espiritual que, sin duda alguna, pues ha jugado un papel fundamental en la ideología de las diferentes religiones monoteístas a través de la historia. Este ser, Samael, de hecho es identificado con el ángel de la muerte, y de ahí su nombre es Samael, o el veneno de Dios, porque el veneno causa la muerte. Por tanto, se le asocia con el ángel de la muerte, se le asocia también con la Yetzer Hará, con la mala inclinación, se asocia también con la serpiente del jardín del Edén, que causó que la primera pareja humana pues transgrediesen contra Dios, y se le dan otra serie de atribuciones a esta entidad espiritual. Por tanto, Samael es el equivalente del Satán o Satanás, como se le llama en español. O sea que cuando hablamos de Samael estamos hablando de Satanás o de Satán. Es la misma entidad. Y en cuanto a esto es muy interesante porque a este Samael se le llama el jefe de los satanes o el príncipe de los demonios. Porque recordemos algo, cuando decimos este nombre Satán, inmediatamente la gente cree que se trata de una sola entidad espiritual que tiene ese nombre. Y no es el caso. El Satán puede hacer referencia a una entidad o puede hacer referencia a varias entidades espirituales. Por tanto, que la traducción literal cuando hablamos de este ser o jefe de los satanes, satanes en plural. Y esto se explica muy bien en el idioma, en el árabe, porque por ejemplo, en el Islam, en el idioma árabe, cuando se dice Satán o Satanás, se dice Shaitán. Y cuando se habla de, en plural, de aquí tenemos lo que se llama Shayatín, que son los satanes o demonios, otra traducción. O sea que muy bien se describe aquí, porque ya les decía que Satán simplemente lo que significa es acusador, aquel que como el fiscal, ¿no?, que está acusando en un juicio, aquel que actúa con astucia para engañar también. Y este acusador, que es lo que significa este nombre, pues de ahí el nombre. Pero parece ser tal vez de que Samael sea el nombre original de la entidad que nosotros identificamos como el Satán o el príncipe de los demonios. Porque los demonios, que también se les llama en hebreo Shedim, también se les llama Satanes o Shayatín en árabe. Y tal vez el nombre propio sea Samael en cuanto a esta entidad, que de hecho se le llama, les decía, el veneno de Dios. Por tanto, de ahí que hay una famosa expresión que dice cada cual tiene su Satán, significando que cada cual tiene su mala inclinación, porque les recordemos que se asocia también con la Yetzer Hará. Cada cual tiene aquel que le pone el obstáculo, la tentación, la prueba, y que le acusa luego delante de la divinidad. Y esto es una función que se realiza por diferentes seres espirituales. En cuanto a este ser, ya les decía que dicen también las investigaciones de los académicos, y esto pues el profesor Bousset lo explicó. Parece ser que este Samael hace referencia también a un antiguo dios sirio llamado Shamal, que de ahí probablemente sea la conexión con este nombre. En cuanto a esta figura de este ser espiritual, Samael es un ser con un poder tremendo, porque de hecho el Pirkei de Rabbi Eliezer, un texto muy antiguo, dice claramente que los Hayot y Ofanim, que son la serie de ángeles que se encuentran alrededor del trono de Dios, se les dice que tienen 6 pares de alas, pero Samael tiene 12 pares de alas, y que tiene gran poder y comanda todo un ejército de demonios o seres espirituales. Por lo tanto, este tío tiene gran poder. De hecho, se le llama el gran príncipe en el cielo. Así que vemos que es un ser espiritual con una gran autoridad que se le ha entregado. Ahora, no significa que él hace lo que le da la gana o que tiene independencia para hacer lo que quiera, no. Dios es todopoderoso y está en control de toda la creación. De hecho,
todo está sujeto a la autoridad de Dios. Y si este ser actúa en diferentes funciones, es cumpliendo al final últimamente el propósito de Dios, que es conducir la creación o el mundo de acuerdo a su voluntad. Tal y como los ángeles son utilizados por Dios para su propósito, para su voluntad, estos seres que son los que se encargan del juicio severo, que son los acusadores, que son los que se encargan de traer calamidades, epidemias y grandes problemas en la tierra, pues también cumplen una función, porque al final todo está organizado para que se efectúe la voluntad de Dios como último propósito final, que es este gran misterio de quién puede conocer los designios realmente de la mente divina. Explican los conocedores, en este caso, de la teología de la creencia religiosa. Cuando analizamos los textos antiguos, hay toda una gran cantidad de materiales, tanto de los textos aceptados como textos que ya se han descartado, o textos apócrifos. Recordemos que los textos apócrifos no significa que sea falso, sino que son textos ocultos, porque en un momento, cuando el poder de la jerarquía religiosa determinó qué textos serían utilizados y cuáles no, hubieron muchos que se apartaron. Textos que se apartaron, pero que fueron utilizados por muchísimo tiempo, estaban enraigados y están enraigados hasta el mismo momento sus creencias o enseñanzas, tanto en el judaísmo como en el cristianismo como en el islam. Encontramos que estos textos apócrifos pues han formado parte de las enseñanzas actuales en el mundo, en las religiones, 3 religiones monoteístas. Y encontramos que, por ejemplo, en el famoso testamento de Ezequías, un texto que ya hemos analizado, se habla de esta figura de Samael, que se dice que fue aquel que poseyó al rey Manasés para que le diera muerte al profeta Isaías. O sea que Samael está detrás de la muerte de Isaías porque poseyó al rey Manasés. También a Samael se le atribuye como aquel que influenció sobre estos ángeles que en la época de la generación antes del diluvio descendieron a la tierra, tomaron forma humana y pues tomaron mujeres de entre los seres humanos y tuvieron pues descendencia en la tierra. Y se dice que él fue uno de esos que descendió aquí también, según uno de estos textos. Y un comentario de el texto de Pirkei de Rabbi Eliezer en cuanto al libro del Génesis, nos encontramos que este Samael también es aquel a quien se le atribuye todo el mal que le aconteció a los reinos de Judá y el reino de Israel en la antigüedad. Así que ahí está este ser que todo el tiempo tratando de acusar a Israel. De hecho, fue aquel que acusó a Israel cuando cuando Dios fue a liberar al pueblo de la nación judía de Egipto. Se dice que Samael acusó como diciendo: ¿qué mérito tiene esta nación para que tú los liberes? Dicen estas fuentes. Y Samael se le muestra como el gran enemigo del arcángel Mijael, o Miguel como se le llama en castellano. O sea que estamos viendo, recordemos, Samael y el Satán en mayúscula es un nombre equivalente. Y digo Satán en mayúscula para diferenciarlo de otros satanes o demonios. Y vemos entonces que esta entidad tiene gran poder y que tiene una función muy específica como el gran acusador, que acusa a los seres humanos ante la corte celestial, ante la presencia de Dios. Nos encontramos que Samael tiene también una compañera, que es Lilith. Lilith, que también la tradición antigua y el examen de los textos esotéricos del libro del Génesis, se dice que fue la primera esposa de Adán, pero que se rebela contra Adán y se pasa al otro lado, como dice el texto, Sitra Jara, al lado pues del mal, ¿no? Y se llega a convertir en la consorte de Samael. Y en cuanto a esto, la figura de Samael, se dice también, ya les decía, que fue aquel que indujo a la primera pareja humana a pecar. Dice también un texto antiguo, que es el Apocalipsis griego de Baruch, que este Samael fue el que introdujo el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual comieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Y dice una tradición que se identifica este árbol con la viña. O sea que él, dice este texto antiguo, que fue Samael el que puso ese árbol allí.
aunque hay otros textos que pueden diferir de esta opinión. Nos encontramos también que se dice que se regocijó mucho este Samael con la muerte del profeta Moisés, Moshe Rabenu, que fue el que trajo la Torá a la nación de Israel, y que cuando este muere, pues Samael pues tuvo gran regocijo en cuanto a esto. Nos encontramos muchísimas atribuciones que se le dan a esta entidad. De hecho, se dice que es el ser espiritual que guiaba a la antigua Roma, al Imperio Romano. Las fuentes antiguas judías lo dicen, bueno, estaba guiado por Samael, el Satán en otras palabras. Y no es de extrañar, porque Roma pues se ha caracterizado como un imperio muy sangriento, tremendo, que conquista, opresión, no solamente del pueblo judío, sino que conquistó la mayoría del mundo antiguo. A Samael nos los encontramos también en el libro de Enoc, se hacen referencias a este ser ahí. En la época medieval hubo muchísima literatura que se escribe y que se menciona a este ser. Por ejemplo, en la literatura de la Kabbalah se habla mucho de esta entidad espiritual, y de hecho cuando los cabalistas a la hora de escribir kameot o amuletos de protección siempre tienen cuidado, ¿no?, de tener presente esta entidad que hace daño a la persona, y que en lo que se escribe aquí, pues en estos textos y amuletos, pues hay protecciones contra esta entidad, para protegerse de la influencia de este ser espiritual conocido como Samael, el Satán, o también se le llama el veneno de Dios porque causa la muerte, el gran acusador. Sé que aquí vemos que se le asocia con estas diferentes manifestaciones. Es interesante también, y aquí voy a citar del libro del Sefer Raziel. Este Sefer Raziel nos habla que dice que este Samael es el que preside sobre la segunda Tekufá o solsticio, y también sobre el viento del oeste de la cuarta Tekufá, que es en este caso el cuarto solsticio. Se dice además que Samael tiene autoridad o dominio sobre el tercer día de la semana, o sea, el martes. Y esto se cita en el Sefer Raziel, del ángel Raziel Amalach, 6a, 40b y 41b. Lo encontramos en este texto. O sea que, de hecho, es interesante que un cabalista muy importante de Italia, Recanati, Menahem Recanati, dice que cuando se observa la luna y se ve que en la luna hay una gran mancha, esa mancha se debe a la suciedad o digamos que al mal que provoca este Samael o este Satán en el mundo. Hay que también tener cuidado, y cuando analizamos estos textos siempre está digamos que el problema de cómo tomar esta información, porque puede ser literal, puede ser alegórica, puede ser simbólica. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de analizar estos textos antiguos, porque son textos que le decía que apócrifos significa ocultos, que forman parte de una tradición que digamos que hermenéutica aquí, y que con el tiempo también se ingranuó con la tradición de la Kabbalah, pues que es el misticismo, y que los textos cabalísticos no se pueden tomar al pie de la letra literalmente, sino que solo los iniciados conocen esta serie de diferentes significados y atribuciones. Por tanto, para el investigador solamente presentamos la información tal y como aparece en el texto, que es la información literal, que es como la toma en realidad el creyente raso de la mayoría de todas las religiones. Y ya aquel místico pues le da otro significado oculto de lo que significa el texto. Habría que trasladarse e investigar en la antigüedad, cuando se pusieron por escrito estos textos, cuál era la intención del autor y las creencias de las comunidades específicas. ¿Y por qué encontramos tantas atribuciones a este ser en diferentes textos antiguos? Bueno, primeramente porque forman parte de textos aceptados y textos que luego fueron rechazados cuando la autoridad religiosa decide imponer qué es lo que se va a creer y qué es lo que no se va a creer. No significa que uno sea más correcto que otro, no porque un texto sea más antiguo significa que sea más cierto que uno que se escribió actualmente, y viceversa. Por tanto, hay que tener cuidado cuando analizamos todos estos textos y tratar de llegar a una congruencia, a un entendimiento cuando analizamos esta vasta literatura en cuanto a los diferentes temas que se tratan, y en este caso particular en cuanto a la figura de este ser angelical
Samael o el Satán, príncipe de los demonios, como también se le llama. Es interesante, y les decía, que se asocia a este Satán o al Samael con la serpiente del jardín del Edén que tentó a los primeros padres. Y muy curioso, que les decía que existen fuentes antiguas que dicen que esta serpiente, el texto dice que hablaba, pero dicen también, y cuando dice el texto del Génesis, te arrastrarás a partir de ahora, significa, dicen los sabios, que tenía patas y caminaba erguida. Y aquí, que al parecer se trataba esto de una entidad que no es una serpiente como tal, como las serpientes actuales, sino que era una especie de humanoide antiguo, algo así, como con características de reptil, que era capaz de caminar como un ser humano erguido, tenía patas y también extremidades como si fuesen manos, pero diferente, tenía la capacidad del habla, y la mujer hablaba con este ser, porque el texto del Génesis no dice jamás que ella se asustó ni que nada, sino que conversaba como que aquello era normal, y que además de eso le cree. Así que aquí había una interacción entre este ser que había en ese jardín con la primera pareja humana. Y dicen los comentaristas místicos que este ser tenía intenciones de como de acostarse con la primera mujer y causar también una especie de problemas aquí, digamos que entre Eva, Javá y Adán. De hecho, y voy a citar aquí, hay un texto antiguo que dice que este ser, Samael, que se asocia con esta serpiente, pues de hecho llegó a acostarse con la primera mujer y llegó a que ésta concibiese un hijo. Y por eso es que se dice que Caín es hijo no de Adán, sino del serpiente. Serpiente porque en hebreo es Nahash. Nahash es masculino, es serpiente, no la serpiente. Son problemas de traducción en castellano. Entonces aquí encontramos, digamos, pero qué tremendo desrollo hay armado con todos estos textos antiguos. Bueno, pues había que ver qué significan, ya les decía, y en cuanto a quién los acepta, quién no los acepta, y quién cree y quién no cree. Los investigadores solamente presentamos la información porque los documentos existen y dicen lo que yo acabo de citar. Así que como investigadores solamente digamos que exponemos lo que los textos antiguos y ocultos están informándonos y nos están diciendo, y lo que diferentes comentarios a estos documentos de épocas posteriores, principalmente en la época medieval, nos hablan. Por ejemplo, en el texto del famoso Me'am Lo'ez, todo un comentario al Tanaj completo, no solamente la Torá, y viene de la tradición sefaradí de Turquía, claramente se habla de este Satán o este serpiente masculino, y se habla claramente con estas atribuciones, que caminaba, que era todas estas características y todo lo que yo le acabo de citar, para que tengamos una idea en cuanto a la atribución que se le da a este ser espiritual, a este ser con características de reptil. Y es muy interesante lo que se cita en cuanto a esta entidad. O sea que vemos realmente que este Samael, sin duda alguna, pues se le da una serie de atribuciones que deja pasmado realmente al investigador, y que es simplemente otro de estos nombres para el Satán, que se le asocia con la Yetzer Hará o la mala inclinación, con el ángel de la muerte, muchas atribuciones que se le dan a este ser. Así que, pues bueno, hasta aquí entonces con esta información en cuanto a este ser espiritual. De hecho, les decía que en el texto de Rabbi Eliezer, Pirkei de Rabbi Eliezer, se habla también en cuanto a esta intención que él tenía con la primera mujer Eva. Y en el texto del Me'am Lo'ez también se dice, en el comentario al libro del Génesis. O sea que realmente muy interesante toda esta información y toda esta amalgama de conocimiento que se ha engranado e insertado también en la mística de la Cábala. Hasta aquí con el vídeo, les agradezco siempre la atención y sin más nos veremos en un próximo encuentro.